El objetivo de esta clase va a ser tratar de comprender la filosofía medieval o el pensamiento filosófico medieval y, digamos, el medio por el cual vamos a avanzar en ese propósito es mediante la comprensión de la relación entre dos categorías, fe y razón. La fe, pues la vamos a relacionar con la religión y la razón con la filosofía. Y digamos que el hilo conductor se contiene en una idea que es característica de este periodo del pensamiento y es la siguiente. La filosofía, o sea, la razón, es sierva, está al servicio de la teología. Esa frase se le atribuye a Aurelio Agustín. O San Agustín, o pues Agustín de Hipona. Para ubicarnos un poco eh, y comprender mejor el estado del pensamiento en la época medieval, retomemos un poco pues la periodización pues, de la filosofía. Nosotros estudiamos eh, la época antigua del pensamiento filosófico. En la época antigua, eh, pues miramos una clasificación, ¿sí? Según la cual eh, el primer periodo del desarrollo del pensamiento filosófico es el presocrático, cuyo interés principal en lo relativo a la problematización de la realidad es un interés cosmológico. Un interés cosmológico, pues el preguntar filosófico se orientaba a tratar de comprender la physis, ¿no? La naturaleza. Y pues los presocráticos, recordemos, proponían especulaciones racionales para tratar de dar respuesta a la pregunta cuál es el origen de lo que hay, cuál es el origen de lo que existe, pero ensayando una solución basada en la observación y el uso de la razón y el logos. El siguiente periodo es el clásico. Les recuerdo que filósofos presocráticos fueron eh, Pitágoras, Protágoras, Heráclito, Anaxímenes, Anaximandro, Tales de Mileto, eh, bueno, entre otros. Periodo clásico, decíamos que fue un periodo antropológico. El interés se orientó hacia la pregunta por el ser humano, hacia la pregunta por el hombre. Eh, recordemos que los filósofos más representativos del periodo clásico de la filosofía antigua fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Y digamos una manera de entender el talante filosófico
del periodo clásico de la filosofía antigua se expresa en esta idea socrática relativa a lo absurdo que es ponernos en la tarea de conocer lo que está por fuera de nosotros, el universo, la naturaleza, el cosmos, y desconocernos a nosotros mismos, ¿no? De ahí el interés antropológico. Y el tercer periodo de la filosofía antigua, el helenista o el helenismo cuya preocupación principal podríamos decir que fue ética, y digamos ahí se ubican escuelas de pensamiento, la escuela epicúrea, la escuela estoica, la escuela o la corriente escéptica, eh, la corriente ecléctica, la corriente eh, bueno, epicureísmo, estoicismo, escepticismo, eclecticismo, eh, neoplatónica, la escuela neoplatónica. Tal vez me falte una, tal vez me falte una, la escuela cínica, ¿listo? No está en orden, pero pues el talante filosófico del helenismo es ético, porque tal vez la preocupación principal eh, de estas escuelas se orientaba al tema de la felicidad, al tema del bien, el tema relacionado con tratar de comprender cómo ser feliz, cómo llevar una vida buena. Recuerde que en este periodo, sí, digamos, estamos hablando eh, que el periodo de la filosofía antigua va aproximadamente del siglo VII antes de Cristo al siglo tercero, tercero, cuarto, pues de nuestra época, ¿no? Digamos, eso coincide, eh, esas, esa, esas fechas coinciden con el desarrollo pues de la escuela neoplatónica, cuya principal área o digamos su característica consistió básicamente en utilizar la filosofía de Platón para fundamentar racionalmente al cristianismo. Y digamos, que aquí nos conectamos con lo que va a ser eh, la identidad de la filosofía medieval. Bueno, esta es la filosofía antigua, entonces, digamos, la periodización de la filosofía medieval iría del siglo V aproximadamente el siglo XV. ¿Sí? Son aproximadamente 1000 años. 1000 años es un periodo de pensamiento extenso y digamos que también tiene una periodización o una eh, organización en lo relativo a la manera como se desarrollaron las ideas. Por un lado está la patrística, que pues iría del siglo V al siglo VIII aproximadamente, anotémoslo.
la escolástica. Y la escolástica, que iría del siglo VIII entonces al siglo XV. Aquí hay que tratar de pronto de precisar un dato histórico que nos ayude a entender el porqué de esta afirmación, ¿no? La filosofía es sierva de la teología, o la razón es sierva de la fe. Pues yo no me voy a referir a datos históricos relativos al periodo. Pues supongo que ya ustedes han estudiado eso en las clases de historia, ¿no? Por ejemplo, aspectos relacionados con eh, el álgido panorama de conflictos territoriales que se dieron en la época entre los diferentes grupos unificados, pues eh, también por la religión, ¿no? Digamos, yo voy a hacer énfasis en la influencia de la religión cristiana, pero pues al mismo tiempo también se dio una dinámica en el contexto religioso judío y musulmán. Y musulmán que pues son las religiones eh, monoteístas que tal vez tuvieron más hegemonía en la época, no, y aún hoy. Y pues nos vamos a concentrar es en el cristianismo, pues que es lo característico de nuestra cultura o de la cultura a la que pertenecemos, ¿no? Eh, no voy a mencionar tampoco no sé, aspectos relacionados con la organización social y económica. Digamos, sí sería más completa la explicación, pero pues yo asumo que en sus clases de historia ya han avanzado en eso. Pero de todas formas, eh, eh, una idea clave es el protagonismo que la religión cristiana, ¿sí? Representada en la Iglesia Católica, tiene en el destino y el desarrollo de la filosofía medieval, ¿no? Digamos, hay como unos antecedentes eh, que de pronto hay que entender como causa previa a, a la hegemonía del cristianismo en la cultura, ¿no? En el año 313, el emperador romano, ¿sí? Constantino, eh, proclama el Edicto de Milán, en el cual pues se plantea que el cristianismo no será una religión perseguida, ¿sí? En el 325 convoca el concilio de Nicea, ahí pues se respaldan esa decisión del edicto de Milán y se legaliza. Y siguiendo esa lógica, Teodosio I, también emperador romano, proclama el edicto de Tesalónica, en donde ocurre la magia, ¿no? El cristianismo se vuelve religión oficial del imperio. Religión oficial del imperio. Sí, y digamos aquí pues se da una situación eh, relevante, ¿no? Y es que el Estado, sí, es decir, el,
la categoría que representa el poder político establece relaciones con la religión. Unos datos que nos ayudan a ubicarnos históricamente, eh, y cómo tratar también de situar mejor en la historia la época medieval. ¿Sí? Es de pronto planteando que pues la filosofía medieval, digamos que inicia con la caída del Imperio Romano, y finaliza, pues esta es una datación, ¿no? Eh, con el encubrimiento de América, o lo que también conocemos como el inicio del genocidio indígena en América. En América. ¿Listo? Eh, esta categoría de encubrimiento de América, pues si de pronto quieren profundizar más, hay un librito que se llama 1492, El encubrimiento del otro, creo, de Enrique Dussel. Que pues filósofo e historiador. Entonces, pues eso es, eso es importante, tener también una lectura crítica de la historia. La patrística, bueno, con relación a la patrística, eh, se llama así, pues, porque pues fue un movimiento de pensamiento, de pensadores, y formado por padres de la iglesia. Entonces, eh, esos padres de la iglesia, eh, eh, no sé, digamos, voy a ponerle acá como unos nombres, ¿no? Tertuliano, Clemente, Filón, Orígenes, pues el que les decía Agustín, Aurelio Agustín, tenían como una tarea, ¿sí? Una tarea, y la tarea era como tratar de crear, de sentar las bases de la iglesia, el fundamento, ¿no? Las bases de la iglesia, las bases de la iglesia. De allí que pues eh, también se les conozca mucho como apologistas. Apologistas, ¿no? Eso quiere decir que eran defensores eh, de la iglesia. Su tarea pues era esa. En ese orden de ideas, ellos planteaban una especie de principio, ¿no? Y digamos, se entiende a partir de ese principio un poco esta idea de que la fe, perdón, de que la razón es sierva de la teología. Y es la siguiente idea, ¿sí? Eh, Primero hay que creer para saber. Primero hay que creer para saber. Primero hay que creer para saber. Y digamos aquí entendemos un poco la lógica que describe el funcionamiento del pensamiento medieval. En el contexto pues
del cristianismo de la Iglesia Católica, la Biblia. La Biblia se considera dogma. Eh, Estudiaremos en filosofía que hay distintas formas en lo relativo a comprender el conocimiento. Hay distintas formas eh, que explican cómo entender eh, la posibilidad que tiene el ser humano de conocer, ¿sí? Y una de esas corrientes se llama dogmatismo. Dogmatismo. Y el dogmatismo plantea que pues el conocimiento es posible, que es posible conocer la verdad. Y además que la verdad es una, es decir, hay una sola lectura posible de la realidad. Si hay una verdad absoluta, hay una única manera de entender la realidad. En ese sentido, cuando decimos que la Biblia es dogma, o que la Biblia es el dogma de la religión cristiana, o cuando decimos que toda religión es dogmática, lo que afirmamos es que una religión plantea que el conjunto de sus creencias son la verdad absoluta. Verdad absoluta. En ese orden de ideas, primero hay que creer para saber significa que lo que podemos saber es sencillamente lo que está planteado en el dogma religioso, en este caso la Biblia. En ese sentido, lo que respalda y sustenta la creencia no es, no es digamos, eh, por ejemplo, la investigación, así como en la ciencia, o de pronto la observación, como en el conocimiento empírico de los sentidos, sino eh, lo que respalda esa creencia es, podríamos decir, la fe. La fe que se relaciona con esta palabra, revelación. En la Biblia, Dios revela la verdad. En la Dios revela la verdad. En ese sentido, ya vemos en el desarrollo de la patrística, en ese ejercicio y en esa tarea de construir las bases de la iglesia, lo que va a ser característico del estilo, del talante de la filosofía medieval. Decíamos que eh, lo cosmológico definía el talante filosófico presocrático y lo antropológico el periodo clásico y lo ético el periodo helenista. Entonces, digamos, lo característico de la filosofía medieval va a ser su desarrollo o su interés en la teología. Eh, la teología pues es Teos, pues significa Dios. Dios es el estudio, la reflexión, el tratado eh, sobre esta idea, sobre Dios. En este orden de ideas, eh, el interés reflexivo
o digamos las cuestiones que se planteaban los medievales giraban en torno al concepto de Dios, ¿no? Eh, Cuestiones relacionadas con su existencia, ¿sí? Eh, pues también orientadas a comprender la naturaleza de Dios y otras asociadas, como eh, por ejemplo el tema el problema de la causa del mal, ¿no? Si digamos cuando se entiende o se intenta eh, explicar la naturaleza de Dios, ¿sí? De su divinidad, se le atribuyen características, propiedades a Dios, ¿no? Y una de esas características es la bondad, ¿no? La bondad. Dios es todo bondad, ¿no? Si eso es así, es problemático eh, producir una explicación acerca de la existencia del mal en el mundo. Digamos, son problemas de ese tipo. Ya para hacer la patrística hay que decir que pues el filósofo o el representante principal de la patrística pues Aurelio Agustín, Agustín de Hipona o San Agustín, como quiera llamarlo. Él vivió del 354 al 430. Al 430. Y digamos, fue fundamental porque pues eh, propuso, digamos, varias ideas, varias tesis que eran necesarias para justificar racionalmente el, el dogma, ¿no? El discurso contenido en la Biblia acerca de la concepción del mundo y de la realidad. Por ejemplo, así por decir una cosa, por ejemplo, la idea del tiempo. La idea del tiempo. Para los antiguos, para los griegos, el tiempo es cíclico, ¿sí? Cíclico. Y se explica mediante la idea de eterno retorno. En cierto sentido, pues el tiempo se repite a sí mismo. Eh, en la Biblia, en la Biblia nos plantean eh, algo distinto, ¿no? Una concepción del tiempo lineal, no hay un principio y va a haber un final, ¿sí? El principio, pues como se describe en el Génesis, ¿sí? La creación, y digamos que el final va a ser pues el tema del juicio, ¿no? El juicio final y cuando Dios nos va a llamar a rendir cuentas, etcétera. Entonces digamos como eso. Otra teoría propuesta desarrollada por Agustín, también trata de explicar o se relaciona un poco con el tema del conocimiento, ¿no? Y es, y es, digamos, la pregunta acerca de cómo conocemos. Entonces él plantea que pues conocemos por iluminación. Iluminación, en cierto sentido, la realidad está obnubilada, oscurecida, llena de sombras y es gracias a la luz, ¿sí? Que la divinidad que Dios proyecta en nuestra razón que podemos despejar las sombras y conocer. Por eso es importante primero creer en Dios para que Él despeje las sombras y podamos pues tener acceso a la verdad, porque Dios es la verdad. Digamos, aquí estoy siendo muy breve en la referencia a Agustín, pero pues la idea es que tengan ustedes la orientación. ¿Listo? Ahora vamos a mirar un poco la escolástica.
Algunos, digamos, filósofos de la escolástica son, no sé, Juan Escoto, Eriúgena, eh, Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo, San Buenaventura, eh, no sé, Santo Tomás o Tomás de Aquino, eh, Guillermo de Ockham, bueno, entre otros, ¿listo? Eh, Podríamos decir que aquí eh, hay una distinción, ¿no? Y digamos, sobre todo bueno, todos, pero pues Tomás de Aquino es considerado el filósofo representativo de la época, Tomás de Aquino. Eh, y digamos que la iglesia pues ya está fortalecida, ya tiene unas bases sólidas y digamos que la relación o la comprensión de la relación entre fe y razón varía un poco, ¿no? O sea, siempre hay una subordinación de la razón a la fe, pero digamos filósofos como Tomás de Aquino eh, plantearon esa relación, digamos, como más de complementación, no como de oposición, eh, como de pronto se plantea como lo plantearon algunos padres de la iglesia, por ejemplo, Pablo de Tarso escribe en Colosenses 2:8 lo siguiente: mirad que nadie os atrape mediante la filosofía y el engaño vacío, conforme a la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no conforme a Cristo. Aquí lo que vemos, pues Pablo es un padre de la iglesia, un evangelista, el que se considera pues que la filosofía, que la razón, ¿sí? Es en cierto sentido un engaño, porque pertenece pues a la sabiduría humana, al conocimiento de los hombres, a este mundo físico, ¿no? Digamos ahí aprovecho y pues, y pues les planteo que digamos la patrística Agustín se fundamentaron principalmente en la filosofía de Platón. Y acuérdense que para Platón, o Platón planteaba la teoría de los dos mundos, ¿no? La teoría de los dos mundos. El mundo, voy acá, el mundo inteligible, que es el mundo de las ideas, y el mundo sensible, que es el mundo pues físico. Y que Platón eh, estableció como una jerarquía, ¿no? El mundo verdadero es el mundo de las ideas, el mundo inmaterial, el mundo sensible son sombras, ¿no? Y ese mismo dualismo ontológico, ese mismo dualismo de la realidad, lo planteó también para comprender al hombre, al ser humano. Y nos planteaba que pues el ser humano es un alma que está prisionera en un cuerpo y que en cierto sentido el cuerpo es corrupto, no corrompe al alma. Entonces el cuerpo se relaciona con lo malo, con lo físico, con lo sensible, el alma con lo ideal, con lo verdadero, con lo bueno del mundo de las ideas. Aquí vale la pena establecer una diferencia entre patrística y escolástica. Y es la siguiente. Digamos que la prioridad en conexión con la filosofía en la patrística se le dio a Platón, en cambio en la escolástica se le dio a Aristóteles. Principalmente eh, a la lógica, ¿sí? A la silogística.
De hecho, digamos, el estilo de escritura de Tomás de Aquino pues o se desarrolló eh, mediante la aplicación pues de la silogística y la lógica de Aristóteles. Eh, Les decía que pues la tarea de la escolástica, la palabra escolástica viene de escuela. Digamos, estos filósofos que mencionaba fueron grandes maestros en la época medieval, ¿no? Entonces, esa tarea de complementar la fe y la razón, digamos, una palabra podría ser coordinarla, perseguía eh, fundamentar lo que les contaba ahorita de la revelación, ¿sí? Eh, eh, en ese sentido, pues tenía como un objetivo, ¿no? Y ese objetivo era como fundamentar racionalmente, teóricamente, la concepción religiosa de la realidad, o la concepción cristiana de la realidad más bien. Concepción cristiana de la realidad. Concepción cristiana de la realidad, ¿listo? Eh, y digamos, para lograr eso, eh, tenían que avanzar en los problemas que les mencionaba ahorita. Eh, Tratar de justificar racionalmente la existencia de Dios, la naturaleza de Dios, la causa del mal, entre otros, ¿no? Un ejemplo pues de ese ejercicio de fundamentación racional es el que desarrolla Anselmo de Canterbury en el argumento para probar la existencia de Dios, conocido como argumento ontológico. Y digamos es como una aplicación de esa lógica deductiva de Aristóteles para comprender un problema, a saber, existe Dios y digamos que era muy sencillo, ¿no? Dios es una idea, ¿sí? Y es una idea que pensamos como eh, lo más perfecto, lo más perfecto, lo más perfecto o lo más grande, digámoslo así. En ese sentido, incluso cuando el ateo piensa a Dios, ¿sí? Cuando el ateo piensa a Dios y dice, Dios no existe, eso presupone al menos que lo piensa. Y si lo piensa como lo más perfecto. Y nosotros entendemos que lo más perfecto es en cierto sentido insuperable. No podemos pensar algo mejor. No, es inmejorable. Es una idea inmejorable. Inmejorable, ¿sí? Si lo perfecto es lo inmejorable, podríamos decir que lo perfecto no carece de nada, no carece de nada. Si digamos, tiene que tener lo perfecto, todas las cualidades, eh, eh, todas las, todas las cualidades pues que concibamos mediante la inteligencia como inmejorable. Por tanto, por tanto, el hecho de que pensemos a Dios como lo perfecto necesariamente nos lleva a concluir que Dios no puede carecer de la existencia, porque algo que no exista no es al mismo tiempo algo que pensemos como perfecto.
Y como pensamos a Dios, por definición, como lo perfecto, como, como la idea en que se contienen todas las mejores cualidades, ¿sí? Como por ejemplo, pensamos a Dios como omnipotente, ¿sí? Como todopoderoso, omnipotente, como omnisapiente, y pensamos a Dios como omnisciente. En ese sentido, eh, en la idea de Dios, o sea, el hecho mismo de pensar a Dios prueba su existencia en la medida de que lo pensamos como lo más perfecto y como lo más perfecto, pues no puede carecer de existencia. Digamos, ese es un argumento lógico del cual deducimos la existencia de Dios sencillamente a partir del análisis o de la deducción eh, acerca pues de la definición que damos. ¿Listo? Entonces, digamos, eh, allí se muestra cómo se coordina, cómo se complementa el uso de la razón para sustentar la revelación de la palabra de Dios. Y digamos, en general, ese es como el talante de la filosofía medieval. Ahora, ahora bien, ahí hay una situación aquí, ¿no? Y digamos que, como que yo les decía al principio que íbamos a tratar de entender la lógica del, del pensamiento filosófico medieval. Eh, y digamos que la lógica es la siguiente, ¿no? La fe que pues relacionamos con la religión cristiana, funciona como autoridad. Autoridad, ¿sí? La fe, la religión cristiana, el dogma, opera en el pensamiento como autoridad, como subordinante de todo lo demás, como subordinante de todo. Y digamos, para el pensamiento filosófico, eso es en cierto sentido contradictorio, ¿sí? Porque anula, ¿sí?, la autoridad y esa función dominante y subordinante de la fe y de la religión anulan lo propio de la filosofía. Anulan lo propio de la filosofía, que es el cuestionar. Acuérdese acá de lo que se trata es de coordinar y complementar eh, la filosofía con las verdades reveladas, con la revelación. No, no se trata de buscar razones eh, que traten de criticar o socavar o poner en duda las verdades reveladas, sino de tratar de encontrar una sustentación de las mismas. En ese sentido, si se anula el cuestionar, porque es que ya la verdad está establecida, se puede pensar eso como antifilosófico, ¿sí? Cuando se anula el cuestionar, también eh, se limita o se elimina la posibilidad de que aparezcan nuevas ideas, ¿sí? La novedad del pensamiento, en cierto sentido, se sustrae, porque acuérdense, como pues se plantea en el dogmatismo, la verdad es absoluta, la verdad es única. No puede haber eh, más, más verdades que pues las ya definidas en la Biblia. En la Biblia.
En ese orden de ideas se anula la novedad y en cierto sentido eh, el conocimiento se moviliza, permanece estático. De allí que el pensamiento medieval se caracterice por una especie de, de, ¿qué? No de retroceso, sino de espera, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, de la ciencia, del arte. En este sentido, el pensar no es libre. El pensar no es libre, porque el pensar está sometido al dogma religioso, ¿no? Y digamos, esa lógica, ¿sí? De la autoridad planteó eh, pues, que no son aceptables, ¿no? Digamos que eh, siempre, siempre hay quien no acepta la autoridad, ¿no? Pero pues desafortunadamente, pues como debieron haber estudiado en la historia, eh, el ejercicio de esa mezcla de Estado, poder político y religión, ese empoderamiento de lo religioso mediante la política, puso a la iglesia en una función, ¿sí? eh, de, de, de vigilancia, ¿no? De vigilancia. Si la ley es lo que la Biblia dice, si la ley es lo establecido por el dogma, el crimen se relaciona entonces con negar el dogma. Eh, Ser un criminal vendría a ser algo que de pronto se excede en el robar, el matar. eh, También era delito entonces el pensar distinto de lo planteado por la autoridad, ¿no? Entonces, digamos allí pues usted en la historia mira el tema del castigo de las herejías. Herejía y la blasfemia. La herejía pues era afirmar, sí, ideas contrarias que no fueran, eh, no siguieran el dogma establecido. Y la blasfemia consistía en insultar el dogma, ¿no? De alguna manera, con algún acto, con algún comentario, ¿no? Eran crímenes, ¿sí? Relacionados con el pensamiento, ¿no? Incluso, pues, la iglesia eh, creó instituciones encargadas de hacer cumplir lo que era entendido por legal, ¿no? Pues la Inquisición. Y pues ustedes saben que pues utilizaban la violencia para hacer respetar la autoridad, ¿no? La tortura, etcétera. Entonces un pensamiento eh, que tiene como consecuencias esto que les planteé, es a todas luces un pensamiento antifilosófico, un pensamiento que no es crítico, pensamiento que no es crítico, porque renuncia a la discusión, al debate argumentado, a la deliberación, a la escucha, a la comunicación y se torna en violento, ¿no? Y digamos, esta lógica del argumento, perdón, eh, de la autoridad, de que unas ideas se subordinan a otros con base en este caso, en el reconocimiento de un dogma, pues no es solo cuestión de la religión, ¿no? Y por ejemplo,
Digamos acá en nuestro país pues también ocurre en el tema de las ideologías políticas. Entonces de ahí también pues la importancia de entender que la filosofía es un pensar crítico, es un pensar abierto, que no se cierra a nuevas ideas, lo que tal vez no encontramos o, o es difícil de identificar en la lógica que describe el talante filosófico medieval. Digamos que el, el efecto de esa forma de pensar es tan nocivo que, que con el tiempo, sí, se produce en cada uno de nosotros, una especie de dominio simbólico, de dominio simbólico, es decir, el dominio que se ejerce sobre el individuo ya no exige la presencia del dominador, la presencia física del dominador, porque pues ya el dominio está presente en las ideas, ¿no? Digamos ejemplos, por ejemplo, Orígenes era uno de los padres de la iglesia, sí, Orígenes está tan sometido a esas convicciones, a ese dogma, que teme, ¿no? Teme caer en la tentación, ¿no? Y corta su propio pene para eliminar de tajo la fuente del pecado, ¿no? Eh, Boecio, Torcuato Severino Boecio, eh, corta, ¿sí? Come, traga, ¿sí? Con sus dientes su propia lengua para evitar blasfemar, blasfemar o decir algo en contra pues de su creencia, ¿no? Pedro Abelardo, Pedro Abelardo, eh, les recomiendo la historia de amor entre Pedro Abelardo y Eloísa, ¿sí? Pedro Abelardo es sometido por sus compañeros y capado también, ¿no? Eh, Porque pues él era un gran maestro, una gran figura y al descubrir que pues se enamoró y tuvo una relación con una de sus estudiantes, eh, Eloísa, eh, es en cierto sentido castigado, ¿no? Sus compañeros también pues cercenan su miembro y luego de eso pues él entiende eso como un acto justo, ¿no? Eloísa pues es exiliada, ¿no? En convento y él acepta eso como justo, ¿no? Digamos, eh, ese tipo de pensamiento, ese tipo de lógica del pensar basada en la autoridad llena al individuo de culpa, ¿sí? De resentimiento, ¿sí? Injustificado, de culpa. Y eso es, a mi modo de ver, patológico. Eso es una patología del pensamiento, una patología del pensar, ¿no? Y eso, digamos, les decía ahorita, incluso lo vemos en la política, ¿sí? Por defender una idea a un líder, a un caudillo, a usted no le interesa dañar a otro, denigrar de la dignidad de otro, de la integridad de otro, ¿sí? Eh, es una patología del pensar. Por eso la filosofía promueve el pensamiento crítico, ¿sí? En cierto sentido, eh, mantener un pensamiento filosófico, crítico, eh, que entienda que la verdad no es algo absoluto, sino algo contingente, que puede cambiar, que puede transformarse, nos aleja de pensar así.
Entonces, pues esta era la explicación, ¿sí? Eh, muchas gracias y no olviden nuestro lema, ¿no? Pensar es atractivo.